Pues bienvenidos a este maratón navideño en este diciembre 2024 y tenemos otro testimonio. Sabemos que ustedes están súper emocionados cada año por ver estos testimonios. Es nuestro regalo navideño a ustedes. Esperamos de que se la estén pasando súper. Queremos de que ustedes se sientan amados y se sientan fortalecidos en esta Navidad. Pues no sé qué están haciendo ustedes, no sé si ya tienen ahí su cubeta de palomitas, yo no sé si tienen sus candy canes, si tienen sus gingerbreads, no sé, como ustedes, pero por favor prepárense porque esto va a correr 24 horas, vamos a tener 24 horas de Oh, testimonios. Y bueno, para la honra y gloria de Dios, yo quiero presentarles a una chica que está en la Florida, estás en la Florida, en el East, ¿no? Allá donde estábamos sí. nosotros. Y bueno, ella tiene un testimonio de restauración matrimonial. A mí me gustaría que ustedes en este momento abrieran su corazón, se emocionaran igual a mí, a lo que Dios está haciendo y ten por seguro que dice la palabra del Señor en la nueva traducción viviente, en el libro de Isaías capítulo 60 versículo 4 dice, levanta los ojos y ve que todos regresan a casa. Así es que nos agarramos de esa palabra. Katy, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Platícanos, por favor, todo. Queremos saber cómo llegaste, por qué llegaste, cuándo llegaste y todo tu proceso, que ya estamos aquí nosotros. No somos chismosos, nada más un poquito comunicativos y queremos saber la 411. Tú sabes, Of la course. plataforma es toda tuya. Ok, gracias. Soy Katy Flores, sí, vivo en Florida. Yo encontré el canal, vamos a decir, hace un año, por lo menos, a través del testimonio de ustedes en el canal de Inspira. Y después me di cuenta que era en reversa, que habían ustedes hecho esa entrevista con ellos y dije, oh, wow, ellos fueron los primeros. O sea, pero desde ahí poco a poco fui viendo los videos y fue donde a- a- empecé a tener más esperanza por lo que vi en el canal de ustedes y especialmente con el testimonio de ustedes de su matrimonio. Entonces sí, fue muy inspirador, definitivamente. El testimonio de su esposo, del pastor, fue algo que hace poco lo terminé de ver y me llenó de una gran esperanza por lo que vi, lo que el Señor hizo con la vida de ustedes. Pero sí, entonces tengo como un año de estar viendo el canal, inspirándome y así es como llegué aquí. Y por supuesto, porque mi vida se había derrotado a través, personalmente, pero a través de mi matrimonio, porque es con la persona que convivimos, a la persona que atacamos más. Así que así Wow, es como no, llegué sí aquí, es sí, cierto. Es esa a la persona con la que vivimos, es la persona que atacamos más. Wow. sí, sí. Platícanos un poquito de tu proceso, de tu vida. ¿Qué fue lo que te inspiró a que tú buscaras ayuda matrimonial? Y platícanos básicamente un poquito de tu proceso, por favor. Ok. Bueno, para empezar, yo conocí a mi esposo muy joven, nos juntamos, tuvimos a un bebé, quedé embarazada después de 7 meses de ser su novia. Muy fuera de orden, aunque en mi corazón yo siempre quería tener un matrimonio en la iglesia, perfecto, en orden, como debía de ser. Sabemos que en cuanto le empezamos a dar gusto a la carne, eso ya, ¿verdad? Vamos perdiendo esa convicción y simplemente nos encontramos en un desastre. Entonces, tuvimos a nuestro primer bebé, al año y medio a nuestra segunda bebé, y bueno, dos jovencitos sin saber nada del mundo y mucho menos de tener una relación personal con Dios, se pueden imaginar. No, separábamos, lo dejaba, me iba, muy parecido a uno de los testimonios pues de Bev, ¿no? Que se iba cada rato y yo dije, esa era yo me movía todo el tiempo y lo dejaba ahí.
Y bueno, pasaron los años, pero siempre nosotros tuvimos el deseo de nunca ponerles padrastros y madrastras a nuestros hijos. Yo sé que pues esas cosas pasan. Yo los tuve, él no. Y bueno, pasaron los años, nos casamos, ya que los niños tenían 6 y 7 años, nos casamos. Yo ahí dije, ok, ya me casé. Oh, y esto es una cosa muy importante. Yo me arrodillé un día que estaba leyendo el libro El poder de la esposa que ora. Yo no estaba casada con él, pero una hermana en Cristo me dijo, es el padre de tus hijos, ¿te quieres casar con él? No hay problema, lee el libro, ¿no? Ora de ese libro. Y así pasó. Empecé a orar a través de ese libro, me iba al parque con mis dos niños con miles de problemas, ellos mientras jugaban, yo me sentaba ahí a leer ese libro, a orar, y después del año nos terminamos casando. Bueno, eh, el diablo vino y atacó inmediatamente, 2, 3 meses después de ese matrimonio, ocurrió algo muy malo que causó el enemigo porque se metió en mi cabeza, causó un gran problema, nos separamos un año después de estar casados. Metí papeles de divorcio, fuimos a la primera visita a la corte y por la gracia de Dios no lo hice, no lo hice. Entonces no seguimos a cabo con el divorcio, eso lo hice 2 veces. Em, Gracias a Dios, nunca lo permitió. Bueno, fast forward, continuaron pasando los años. Yo había empezado a ir a la iglesia cuando apenas nos casamos, tenía como un año de estar atendiendo a una iglesia cristiana y cuando uno va del mundo a ser bebé en Cristo, hace desastres. Así como los babies se hacen del baño en un pañal, eso me pasó a mí, espiritualmente, porque ahora yo me hice ¿cómo es posible? Si la Biblia dice esto y él no está haciendo nada de esto. O sea, completamente me cegué a que él era un gran pecador y ahora yo era salva y una mujer de la iglesia que no faltaba ningún miércoles, no faltaba ningún domingo, ayudaba y si había algún evento yo estaba ahí. Pero lo que no me di cuenta es que él era uno conmigo y ya no era de que yo era una persona y él otra y él era un pecador y yo no, sino que empecé a atacarlo de esa manera, a ser muy legalistic, a ver todo lo malo que él hacía, como repito, se me olvidó todo mi pasado. En mi corazón tenía mucho odio y rencor contra todo lo que había pasado a través de los años, contra Para todos él, ustedes simplemente. que, disculpa que te interrumpa, hija, y disculpe mis hermanos, para todos ustedes que no saben qué quiere decir la palabra legalistic, es como legalística, ¿no? Un policía espiritual, observando y vigilando todo lo que hace la otra persona, pero no vigilando y observando lo de uno propio. Entonces, ella está diciendo que ella se convirtió en ese policía espiritual viendo, supervisando y analizando y bueno, voy a decir, y criticando lo que hace el otro. Criticando, absolutamente, criticándolo, yo veía, y es más, es como que me entró no quiero decir odio, pero realmente eran sentimientos muy negativos contra él, porque de repente yo dije, o sea, ¿cómo es posible que él pueda ser así? Y realmente lo digo sinceramente, sin ser discipulado, un bebé en Cristo comete estos errores, porque yo me transformé así, o sea, era que ya no escucho música mundana, ya no digo malas palabras, o sea, realmente fue que el enemigo dijo, ay, pobrecita, tú crees que ahora ya tu vida es una vida perfecta, pero atacó a todas las personas alrededor de mí a través de mi ignorancia. Entonces, bueno, causó problemas, mi esposo creció católico, yo también, pero por supuesto que no practicando, no lo que la religión pide, que es una relación con Dios. Em, bueno, nos mudamos de un estado a otro, los años iban pasando, el rencor iba creciendo y yo pensé que como yo iba a la iglesia, yo estaba haciendo lo que necesitaba hacer como una cristiana. Oh, abro mi Biblia, voy a la iglesia, perfecto, pero ¿y tú qué? O sea, porque no has cambiado y yo sí soy una... O sea, realmente no lo quiero decir porque se oye tan feo, pero sí eran
atributos de una persona narcisista. Y no era tanto con todo el mundo, pero era específicamente con mi esposo, atacándolo a él. Yo solamente a él lo veía como la peor persona, el que tenía que cambiar todo y fue un ataque realmente del enemigo. Y bueno, pues nos casamos, ¿no? Entonces yo pienso que el enemigo no estuvo súper enojado, que nos casamos por fin, ya éramos una familia, ¿no? Y bueno, lo que terminó pasando es que ya casados y nos mudamos a otro estado, eh, decidimos tener otro bebé. En este embarazo ya mis hijos tenían 12 y 14 años, entonces yo tenía un trabajo que me sacaba fuera de la casa, eh, quedé embarazada, me enfermé mucho, el clima de ese lugar me empezó a deprimir, o sea, como que la sopa de la bruja empezó a cocinarse muy bien porque todo eso que yo un día sentí por él con el embarazo y estar enferma y todas las circunstancias, yo empecé a determinar en mi mente que yo realmente quería salirme de ese matrimonio. Y yo sabía, oh, pues sí, con tal que él me sea infiel, yo tengo una razón para irme, con tal que... Y bueno, andaba buscando la razón bíblica. Desafortunadamente muchas iglesias eso es lo que enseñan, que con tal que haya un adulterio, uno ya tiene, se lava las manos y puede salirse de ahí. Ese era mi pensar también. Y bueno, resulta que un día, mientras yo pensaba en esas cosas, yo abrí un mensaje de una persona que yo conocí en mi juventud. Él estaba teniendo problemas con su pareja, estaban separados. Yo sabía, el Señor me dijo, si tú respondes a ese mensaje, va a ser un problema, pero lo hice de todas maneras. Entonces me empecé a comunicar con él y yo ya empecé a tener más justificación en mi mente. Yo dije, oh, esta es la persona indicada, o sea, ¿cómo es posible que su esposa vea todo esto malo en él? Y mira a mi esposo, todo lo que o sea, fue una cosa que yo puedo ver ahora el pasado y fue realmente vendas sobre mis ojos. ¿Cómo llegaron esas vendas? Bueno, falta de intimidad con el Señor. Yo realmente no estaba en intimidad con Él, de que yo te diga, estaba dedicada a oír su voz, a escuchar lo que Él me decía a través de la palabra. No, era como que yo soy cristiana, yo hago lo correcto, yo no ando robando, yo no ando matando, o sea, y este hombre no se compone. Entonces yo, como les digo, no veía nada malo de mí. Yo ya no es más, el trabajo que yo tenía me alejó de la iglesia más aún. Estábamos sin familia ahí y pues era como que entre más el enemigo entre más me arrinconaba a estar yo sola con mi propia mente, ahí es donde me atacaba. Sola en la casa, sin hacer nada mientras mis hijos iban a la escuela, mis días libres, estaba enferma. Entonces todo eso hizo que yo empezara vamos a decir, enfermarme y enfermarme más, escuchar esas mentiras y esas palabras horribles que el enemigo me metía en la cabeza. Y bueno, resulta que algo pasó con mi esposo, hubo un problema que causó problemas con su trabajo y como yo ya estaba en comunicación con la otra persona, fue como que yo dije, bueno, aquí, de aquí soy, esta es mi oportunidad, ya es el tercer bebé, las cosas no han mejorado, yo no veía nada bueno, yo no veía nada bueno de lo que hacía él, nada, nada, nada bueno. Él era el malo de la película y yo era la pobrecita que cómo era posible, ¿no? Que lo había aguantado tantos años. Y bueno, lo que pasó fue que yo tomé la decisión de irme de mi hogar, me fui, planifiqué todo tras la espalda de mi esposo, cómo me iba a volver a ir al otro estado donde nos habíamos venido juntos como familia, me llevé a mis hijos, se los quité, me llevé a mis hijos conmigo. Busqué cómo rentar un lugar, ya tenía trabajo, yo dije, como todo está saliendo perfecto, este es el Señor. ¡Wow! ¡Qué perfecto está saliendo todo!, ¿no? Trabajo, donde vivir, convencí a mis hijos, mi varoncito no se quería ir, él no quería que eso pasara, pero yo buscaba manera de cómo convencerlos que era la mejor manera. Y bueno, cuando yo me fui, el bebé nació, yo me fui embarazada, el bebé nació
Y durante ese tiempo mi esposo venía a visitarnos cada 3 semanas. Me decía que si ya me había pasado el berrinche y que nos regresáramos a casa, yo le decía, ¿estás loco? Yo te dije que yo no vuelvo, yo no regreso. No. Entonces yo dejé de ser, de tocarlo, de tener, darle caricias, de actuar como una esposa con él. Yo dejé de tener intimidad con él. Me aparté de él lo más posible físicamente. em, y lo trataba realmente muy despectivamente, muy mal cuando él llegaba de visita. Por lo que yo quería era no darle ni un pedacito de esperanza que él podía regresar conmigo. Yo dije, no, yo no vuelvo con él. Bueno, esa fue la primera etapa, ¿no? De mi rechazo contra él. Iban pasando las semanas, los meses, empecé a extrañar a mi esposo, por supuesto. El fin de semana llegaba y yo decía, no tengo a nadie a quien cocinarle, porque sí les puedo cocinar a mis hijos, pero no es lo mismo, porque yo le hago a él platos, o sea, mexicanos, mis hijos les importa menos, ellos lo que quieren es comer, pero yo decía, wow, ya no tengo, ya no lo veo ahí sentado en el sofá, ya no lo tengo aquí para que él ponga su música, ni, o sea, ya las cosas que me irritaban de él, yo decía, me hace falta mi esposo, ¿no? Pero yo seguía en mi posición que no importaba y no, y no, y no, porque yo ya había dicho que no iba a volver con él, yo ya le había dicho a mucha gente que me iba a divorciar y que no iba a regresar con él, a menos que se encara y me pidiera perdón, como de las películas, que me tenía que decir, ay, perdóname y darme la lista entera de todo lo que me había hecho desde el día número uno hasta el último día, o sea, realmente mi cabeza estaba enferma. Entonces, bueno, ese día por supuesto que no llegó, entonces yo dije, bueno, no importa, pero el Señor sí me mandó avisos, el Señor me mandó a gente, una tía que yo tenía años de no verla, una tía que fue una mujer divorciada y se volvió a casar, y sin embargo, a través de la boca de esa mujer, que yo tenía mucho tiempo de no ver nada, el Señor me habló y ella me dijo, hija, yo no sé lo que pasa con tu matrimonio, pero él es el padre de tus hijos y deberías de reconciliarte con él. Y yo dije, oh, sí, 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 o sea, le seguí la corriente, no, yo no le iba a decir a ella, no, lo que yo estaba realmente pensando o sintiendo, pero yo dije, qué extraño. Ya estábamos llegando a 1 año, 2 meses de que yo me fui, ya estaba llegando el momento donde mi vida iba a cambiar, a donde yo ya decidí buscar ayuda matrimonial. Eso fue en agosto del 2020. No le hice caso. Hubo otra persona que también me dijo, siempre mi abuelita, una mujer creyente, me decía, hija, tú sabes que yo no creo en el divorcio, él es tu marido, o sea, perdónalo, tal vez él no se sabe cómo, o sea, mi abuelita siempre tratando de ayudarme a regresar con mi esposo, nada. Bueno, resulta que a finales del 2020 yo me di cuenta que porque todo ese tiempo que había pasado y yo había rechazado a mi esposo, aunque él continuaba tratando de arreglar las cosas, él había entrado en una relación amistosa con otra persona, que por supuesto, al nosotros estar distantes de dos diferentes estados, yo sabía que, viene un problema porque estamos lejos, y eso fue lo que resultó ocurriendo, ¿no? Yo me di cuenta que a través de los meses ya pasaban, ya como que él se alejaba más de mí y yo dije, ok, aquí hay un problema grande. Ya cuando ya me di cuenta que su sentimiento, su esperanza de regresar conmigo había cambiado, fue cuando yo empecé a desesperarme y a decir, ¿ahora qué voy a hacer? Porque me di cuenta a través de cosas que pasaron en mi vida, eh, el Señor me estaba tratando de acercar a Él a través de muchos problemas que me estaban pasando. Y yo seguía terca, pero bueno, cuando ya me di cuenta que había otra relación, especialmente con emociones involucradas, ¿no? Ya no tanto una noche aquí o allá, sino que realmente una amistad con otra persona, ahí fue cuando yo dije, no quiero perder a mi esposo. Entonces empecé a buscar, ¿verdad? Ayuda, no sé ni cómo. Bueno, quiero dar un punto muy interesante.
Yo a través de mi relación con mi esposo, yo siempre me ponía a escuchar cosas de matrimonio, cómo mejorar mi matrimonio. Yo sabía que ahí había algo que no estaba bien, nada más que yo no sabía que yo era la mayor parte de ese problema. Entonces yo decía, ¿pero qué? ¿Por qué? Entonces yo ya tenía como que canales que veía aquí y allá de matrimonios y a través de esa búsqueda empecé a encontrar estos canales, ¿no? Bueno. Ahí es donde empezó mi lucha. En el 2021, como en mayo, es cuando yo dije, aquí pasó algo. Él ya me había dicho que él ya no tenía el deseo de regresar conmigo, que él me había soltado, que él ya pues siempre iba a estar ahí, pero no conmigo como pareja. Y ahí empezó mi lucha. Ahí fue donde yo me di cuenta de la gravedad de lo que yo había causado. Me había ido de mi hogar, había dejado a mi esposo, me había llevado a mis hijos, lo había rechazado, me había portado como la mujer que dice la Biblia que blasfemamos, así se dice en español, el nombre de Dios cuando nos comportamos incorrectamente con nuestros esposos. Entonces, todo eso me iba cayendo, ¿no? Y claro que Dios es muy suave y no me lo dejó caer todo en un día, pero cuando me daba cuenta era un dolor muy profundo, cuando me iba dando cuenta de lo que yo había caído. Como Proverbios, la mujer que destruye la casa con sus propias manos, esa fui yo, esa fui yo. Un esposo y un matrimonio por el cual yo me arrodillé un día y le prometí a Dios en el año 2010 eh, que por favor, que me permitiera casarme, que él era el padre de mis hijos, que nos permitiera esa boda, porque yo iba a correr a él. En cuanto hubiera un problema, yo iba a correr a orar y yo no iba a pelear con mi esposo. Una promesa que había hecho hace mucho tiempo y no pude mantener mi palabra. Y sin embargo, lo que fui a hacer fue destruir mi matrimonio. Así que es ahí donde empezó mi lucha, cuando me di cuenta de todo el mal que había hecho. ¿Qué fue lo que te trajo al verdadero y genuino arrepentimiento? Porque me llamó mucho la atención cuando tú dijiste, es que yo le prometí esto al Señor y no pude mantener mi promesa, no pude, no la cumplí, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en la carne. Entonces, ¿qué fue lo que te trajo al verdadero y genuino arrepentimiento y cuál fue el proceso en el cual el Señor te llevó para que comenzaras la restauración? Bueno, al darme cuenta que yo creo que nosotros tomamos por granted, en español no sé cómo se dice, pero como que me pertenece para toda la vida porque simplemente soy, por eso digo narcisista, porque realmente yo pensaba, él es el problema y que diga que le fue bien conmigo, o sea, ¿verdad? Y entonces al darme cuenta que no, no, mamacita, él no siempre va a estar ahí rogándote, diciéndote que vuelvas, ¿verdad? O tratando de que las cosas funcionen. Claro, mi esposo nunca, nunca, o sea, que yo diga que yo me di cuenta que él estaba teniendo algún tipo de adulterio emocional con otra persona o que él iba a dejarme por otra mujer, claro que no. Y yo dije, o sea, entonces cuando yo me di cuenta de eso fue cuando el Señor, ahí fue como que, ajá, no, lo que pensaste que nunca iba a ocurrir, ahora está ocurriendo. Entonces, toda esa amargura que yo tenía, un día llorando, le dije a Dios, es que estoy amargada. O sea, cuando yo ya le empecé a decir al Señor, todo lo que pasamos en el principio, lo que ha pasado en mi vida en general, desde pequeña, ¿no? Entonces yo dije, estoy amargada y estoy enojada conmigo misma, no sé qué hacer, pero eso tuvieron que pasar cosas, por ejemplo, a cualquier trabajo que yo aplicaba, porque con COVID me fui de ahí, porque tenía un bebé recién nacido y yo lidiaba con el público, entonces yo me fui. Eh, Cualquier trabajo que yo aplicaba, me daban la entrevista y no me daban el trabajo, algo que nunca en mi vida me había ocurrido. Yo cualquier trabajo que yo me proponía, yo pasaba la entrevista y me lo daban como así en una bandeja.
O sea, nunca había tenido problemas con trabajos y no, y llegaba a la entrevista y sorry, pero no, no te damos el trabajo. Y yo, o sea, entonces cuando me di cuenta que nada me estaba saliendo bien, cuando di cuenta que el corazón de mi esposo ya no era mío, ahí fue cuando el Señor, ahí fue cuando yo llegué a mis rodillas y dije, necesito de Dios, ASAP, emergencia 911, porque si no, mi vida, no sé qué voy a hacer. O sea, yo dije, yo no quiero perder a mi esposo y mucho menos todo lo que yo nunca quise se estaba haciendo realidad, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que no era la iglesia, porque yo nunca dejé de atender la iglesia, pero sin embargo yo decía, ¿cómo estoy yendo a la iglesia y todo está cayendo? O sea, como que, o sea, es como que más bien todo empeoraba, porque claro, mi esposo decía, ¿cómo vas a la iglesia y eres así? ¿Cómo vas a la iglesia y... Entonces, ahí fue cuando el Señor me mostró, no es que vayas a la iglesia o no vayas a la iglesia, es que no te sientas conmigo a tener una verdadera relación. ¿Cómo sabes lo que yo quiero para ti? No es que vayas el domingo a la iglesia, eso no era. Entonces, bueno, ahí fue donde yo realmente dije, Señor, me empecé a arrepentir, por supuesto, a como Él me iba depositando las escenas de todo lo que yo había hecho, causado en mi matrimonio, en mi vida, en la vida de mis hijos, las consecuencias que estaba viviendo, me arrinconaron de un día a otro. La próxima visita que vino mi esposo, yo de repente ya lo vi y sin odio, ya lo vi como que lo estaba conociendo por primera vez. Oh, hola, o sea, yo así lo vi, ¿no? Como ya ese odio, esas escamas ya se habían caído, pero claro, el Señor me hizo que le dijera, es que estoy gritando en el carro llorando, estoy amargada, o sea, y me liberó gracias a él. Me soltó de esas cadenas que tenía sobre mí y ahí por eso empezó la lucha, porque me di cuenta que tenía un gran problema y con ir a la iglesia no estaba resolviendo nada. Em, era muy religiosa realmente, o sea, especialmente la iglesia que yo atendía era donde ellos creen que si uno no atiende, uno está rompiendo lo que dice la Biblia de que estamos forsaking, ¿verdad? No sé cómo se dice en español, pero y yo quiero decir algo, para mí, yo sé que la iglesia tiene un propósito o que la gente se reúna tiene un propósito, pero no quizá como se ha transformado el día de hoy, que es, ok, con tal que vayamos, todo está bien, estamos presentes, hicimos notas del mensaje, no, para nada, no es la verdad, no es el verdadero arrepentimiento porque yo durante todo ese tiempo estaba ciega y hablaba mal de mi esposo y no estaba ni siquiera convicción. Y si estaba ahí, no le hacía caso. No sé si contesté bien la pregunta, pero ayúdame. Sí, no, sí, la contestaste bien. Es muy cierto en lo que tú dices tocante la iglesia. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones y yo creo que merita que yo lo vuelva a repetir. Cuando nosotros vamos a la iglesia, Katy, es para que el Señor nos confirme a nosotros lo que Él nos ha dicho a nosotros en secreto, ¿verdad? Y a veces no vamos a la iglesia a eso, a veces pensamos que es la responsabilidad del predicador o de la persona que nos está dando palabra, estarnos mimando y nunca llevarnos de la mano a la madurez espiritual. Y Pablo decía que está escrito en las escrituras que nuestro trabajo, o sea, él lloraba muchísimo por el pueblo de Dios y era llevarlo de gloria en gloria, victoria en victoria, o sea, creciendo, llevándolos a crecer, y dice en una parte de la palabra donde dice él, óyeme, yo quiero traerte carne, pero pues tengo que dar leche. ¿Ya? Ujú. Y entonces nosotros necesitamos estar siempre agarrados de lo que viene siendo la clave de la restauración, que es lo sobrenatural en la palabra,
lo sólido en la palabra, lo sobrenatural que conviene todo lo que viene siendo la liberación, la guerra espiritual y la sanidad. Yo tengo entendido que parte de tu proceso para el regreso de tu cónyuge, porque tengo entendido que tu cónyuge ya está en casa, el Señor fue fiel, el Señor sigue siendo fiel, y aunque no sea perfecto, porque hay muchas cosas de las cuales él también necesita sanar, ¿verdad? Porque como tú dijiste, con tus propias palabras, yo fui muy contenciosa, yo lo atacaba, al que está más cerca de ti es aquel al que tú atacas y pues entendemos de que él necesita su proceso de sanidad, pero el Señor a ti te llevó en tu propio proceso de sanidad. Dime cómo se desarrolló eso. Sí, bueno, a través de una compañera de oración, ella y yo vemos el canal de ustedes y dijimos, ¿sabes qué? Deberíamos de agendar una tacita de café y a ver cómo nos aconsejan en nuestra posición donde estamos ahorita. Y de ahí salió la oferta si queríamos entrar a sanidad y si acepté. Yo empecé en marzo de este año, creo que fue marzo de este año, y ha sido algo muy lindo porque ahí me he dado cuenta, he seguido dándome cuenta de ahora, ahí me di cuenta de cosas de mi pasado como niña, de dónde venían esos problemas, por ejemplo, cosas con gloria y honra que queremos sentir, porque ese era un problema con mi esposo. Yo era muy needy, yo necesitaba que cada rato me afirmara y me dijera, o sea, claro, porque es que habían cosas del alma que estaban heridas en mí y yo buscaba de él que él llenara todo eso. Entonces, a través de sanidad yo me di cuenta que fue muchas cosas en mi niñez. Obviamente, haber crecido con padrastros, madrastras, me he movido muchas veces, escuelas nuevas, mucho abuso verbal, pues cuando yo era niña con mis padres y entonces eso me afectó en mi relación con él. Eso me abrió los ojos a que es tan importante sanar como persona primero, porque si no, puedes tener un matrimonio seco, sin relación, sin amistad, puedes entrar en rutina y hacer que funcionen las cosas, pero eso no es una relación saludable, ¿verdad? Porque si no estamos saludables nosotros no vamos a tener relaciones saludables con los otros. Y como vuelvo y repito, con la persona con quien vivimos, nuestra propia carne, que es el otro, es al que más atacamos, porque lo tenemos ahí todos los días. Si levantamos de malas, lo sacamos con ellos. Si estamos de malas en cualquier otro momento o el día del mes, lo sacamos con ellos. O sea, algo va mal y nos llaman, lo sacamos con ellos. Entonces, claro, esa es la persona que más tenemos que cuidar porque es la expresión de Jesucristo y la iglesia y es la que peor tratamos. Hola al vecino o a los coworkers o a las amigas y con el esposo, no, ese sí es el enemigo, quítate ahí, o sea, es terrible. Y entiendo por qué Satanás ataca el matrimonio, porque ahí es cuando se arruinan las familias, ahí es cuando se arruina el testimonio propio de cristianos y el proceso de sanidad me ayudó a mí a ir soltando más y más esa herida que mi esposo ya no me decía que no quería estar conmigo, que él ya moved on, o sea, él ya tenía planes de también meter papeles legales de divorcio y todo, o sea, todo eso yo decía, ok, señor, un día era como mi peor nightmare y a través del tiempo pude ir soltando y diciendo, Señor, y bueno, quiero llegar a ese punto, ¿no? Donde en julio hice una oración muy importante, ya estaba súper cansada porque ya estamos hablando de, cuando yo me fui de mi hogar fue junio del 2019 y estamos en el 2023. Entonces pasaron 4 años. eh, Le dije, Señor, por supuesto que yo estaba cegada el primer año y medio, después empezó mi transformación, ¿no? Entonces yo dije, Señor, estoy aquí con mis hijos, sola. O sea, lo de día a día, balancear mi día con estos niños, cosas que pasan con el carro, la casa, soy solo yo, o sea, es difícil. Yo fui la que me metí en este problema porque yo tomé la decisión. Digo, pero a la vez, Señor.
tú sabes, ¿verdad? Lo que es justo. De ahí es donde yo dije, si eres un Dios justo y si lo eres, yo lo que te voy a decir algo, Señor, sinceramente estoy cansada, agotada de esta vida que llevo a cabo yo sola. Mi corazón me duele, yo tengo toda la fe que en un instante puedes cambiar las cosas, sin embargo, no ha pasado. Entonces yo lo que te quiero decir, Señor, es esto. Removiendo mis emociones, removiendo lo que yo pienso, Señor, tú eres un Dios justo y si él necesita estar aquí con su familia, haz lo que tengas que hacer para traer. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó a casa. Ok, no al siguiente día, pero sí, a ver, vamos a decir 2 meses. Después de esa oración, él llegó a casa. No lo esperaba que pasara en esa fecha particular. No llegó con flores de rodillas y un anillo nuevo. No me llegó llorando. No llegó con globos y ni nada por el estilo de lo que nos imaginamos por las películas de Disney y Hollywood, ¿no? Pero sí llegó. Ahí estaba su camioneta con un camión de mudanza y llegó a la casa. Cuando Wow. entró, le abrí la puerta, no lo abracé porque yo ya sabía, ¿no? Yo ya sé dónde está su corazón. Entonces, hola, le abrí la puerta, entró, se sentó en el sofá, platicó como que nada y me salí al súper, le compré un globo que decía Welcome o algo así, le compré un pastel que decía Welcome home, we love you y así fue como yo lo recibí. Y ahí está, todavía en la casa. Gloria, gloria a Dios. Creo que una de las claves más importantes es cuando tú ya tocas fondo, Katy. Cuando tú tocas fondo y cuando tú dices, ¿sabes qué? That's it. Hasta aquí llegué, ya no puedo más. Me rindo a Sí. ti, Señor. Y haces Ujú. esa oración profunda de fe, porque Sí. dice la palabra que cuando tú oras, sí, o sea, con fe, sin dudar, ¿verdad? En tu corazón, sabiendo que vas a recibir aquello con lo cual tú estás pidiendo, entonces se te será hecho. Y como dijiste tú, no fue algo que fue instantáneo, sino que como a los 2 meses, sí, porque la oración tiene que subir hasta el tercer cielo, a donde está el Señor, ¿verdad? Y bajarlo, porque nosotros ya sabemos, hija, como les venimos diciendo, que la restauración ya está hecha. Ya está en el cielo, dice la Sí, palabra del Señor. sí, Para siempre, oh Jehová, tu palabra en los cielos está establecida, ¿verdad? Y el Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo le envíe. Entonces, ya el testimonio ya está la restauración, pero nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la fe para bajar el testimonio, ¿verdad? Para nosotros, y yo creo que esa es una de las más grandes claves. ¿Cómo fue que tú llegaste a ese punto de orar por fe sin dudar para poder ver tu milagro? bueno, porque es lo que ustedes y muchas otras personas que ya están viviendo del otro lado de la fe, ¿verdad? Los que practican con su boca lo que dicen, eh, u- lo sabemos en nuestra cabeza, pero esa emoción, ese dolor de corazón no nos permite llevarlo de la mente aquí y de practicarlo, ¿no? Voy a dar un ejemplo medio silly, pero por ejemplo es alguien que no hace ejercicio todo el tiempo, pero tú dices, ok, pero necesito mover mi cuerpo, entonces lo que tengo que hacer es por lo menos salir a caminar, ¿no? No voy a ir al gimnasio como súper así que voy a correr 5 millas en un día, pero tengo que salir a caminar. Entonces, ese conocimiento ya lo tenemos en la mente. Sabemos ya, sí, sí es que lo sabemos, ¿no? Todo, yo no lo sabía siempre de que las palabras tienen poder, aunque la Biblia lo dice. Uno no lo cree literal, pero es literal. Entonces yo dije, ok, Señor, yo sé lo que la verdad es, pero el dolor de mi alma no me permite, o sea, caminar en esa sabiduría que tengo de lo que dice la palabra. Pero exactamente, cuando uno toca fondo y dice, obviamente no tengo el poder en mis manos, obviamente no tengo como el poema perfecto para convencer a esta persona que regrese a mí, pero Dios
sí tiene el poder. Y más que todo, Dios sabe si lo justo es que Él esté lejos de sus hijos, lejos de su familia, cuando Él debe de estar aquí compartiendo, no solamente en la responsabilidad, pero en el amor de familia que yo misma le quité. Entonces, bueno, tocar a fondo es decir, concentrarse y meditar y decir, ¿qué dice la palabra? Es una batalla constante. ¿Qué dice la palabra? Dice esto, esto y esto. Ok, aunque me duele creerlo porque él me dijo tal cosa anoche o yo veo tal cosa, voy a practicarlo de todas maneras. Señor, eres un Dios justo. Yo sé que es tu voluntad que una familia esté junta. Entonces, es realmente meditar en la verdad de Dios. Aunque nos cueste, hay que hablar. Yo dejé de decir cosas negativas, o por lo menos intentarlo, ¿no? Porque no voy a decir que no se me salen cosas a veces, pero yo no le digo a la gente, o espero que sí, o bueno, vamos a ver, trato de no decir esas cosas y simplemente, si Dios lo dijo, es porque lo va a hacer. Y ya, ¿verdad? Así que y hay que conocer la palabra, hay que conocer las promesas, porque sin conocerlas no tenemos la espada, ¿verdad? Si la Así es. palabra es la espada, no tenemos la espada para pelear las mentiras del enemigo, lo que nos muestra, lo que dice el esposo o la esposa, ya no te amo, ya te dije que no voy a volver. Así que Amén. Una última preguntita. ¿Tú tienes una palabra de ánimo, quizás de fe, una palabra de esperanza para las personas que están esperando la restauración matrimonial? ¿Qué deben de hacer mientras que están esperando? ¿Qué deben de dedicarse a hacer para poder recibir ese milagro de parte del Señor? Porque sabemos que Dios lo va a hacer, pero a veces habemos personas, como tú dijiste, ¿verdad? Que ya nos desesperamos, ya estamos cansadas de estar esperando. ¿Y cuál es tu consejo personal, esa palabra de ánimo? What do we need to do while we wait? ¿Qué tenemos que hacer mientras que esperamos? Algo que les quieras decir a las personas que te están escuchando en este maratón navideño, hija. sí, claro que sí. Em, una de las cosas que quiero que tomen en cuenta es que esa batalla que estamos peleando todos los días, esa batalla siempre va a estar ahí. Por ejemplo, no quiere decir que de lunes a viernes o de domingo a sábado vamos a estar llorando, peleando, no, no, pero aún en los buenos días que pasan, siempre eso está en la cabeza, ¿no? O sea que esa batalla es constante. Entonces, lo que yo puedo decir es, entre más uno le crea a las promesas de Dios, y muy específicamente para mí, algo que me ha ayudado muchísimo ha sido leer los salmos. Por ejemplo, el salmo del día, no hoy es la fecha que sea, no sé ni qué fecha es, creo que 9. Eh, Salmo 9 me salteo 30, o sea que el 39, el 69, 99. No voy a decir que ha sido todo el tiempo fiel en eso, pero voy a decir algo. Los salmos, el Señor ha utilizado aún un salmo del día cuando yo me siento y digo estoy agotada, me duele el corazón, es difícil creer, Señor, ¿cuándo, hasta cuándo? Cuando yo abro los salmos, ahí es donde sale ese Dios que pelea por sus bebés, ese Dios que dice que por su mano derecha, que no nos va a soltar, que Él está siempre peleando por nosotros, que Él ya sabe lo que vamos a pedir antes que lo pidamos. Entonces yo decía, es que es imposible, Señor, que no vas a pelear por mí, porque si la Biblia dice que no puedes mentir, no vas a mentir. Entonces, bueno, la vida de diaria duele a veces vivirla cuando tenemos depresión. Por ejemplo, algo tan simple como despertarnos, hacer el desayuno, sacar a los hijos de la escuela, pagar los biles, trabajar. Eso duele cuando a uno le duele el corazón y está esperando un milagro que regrese su cónyuge. Pero si solamente, aunque sea un pedacito del día, nos sentamos y recordamos y meditamos lo que Dios nos está diciendo, vamos a pelear poco a poco esa batalla. Otra cosa,
no es el tiempo de escuchar consejos de las personas, porque desafortunadamente aún otra persona que ame a Dios le va a hablar a uno porque los quiere, porque les tiene cariño y va a decir cosas que le va a quitar a uno esa esperanza a veces sin que ellos lo quieran hacer. Entonces yo dejé de contar lo que pasaba en mi vida. Yo, ni mi mamá, ni realmente nadie, a menos que mis hijos, porque viven conmigo y conocen la situación, yo dejé de contar lo que ocurría, yo ya no hablaba de mi esposo, yo no decía nada, yo no sé. Mi mamá me decía, pero ¿y qué está pasando? Y yo, no sé, mam, no sé, pero voy a seguir orando, no sé. Entonces, es muy importante dejar de hablar de las cosas que pasan, porque la gente va a tener opiniones que nos va a quitar la fe, nos va a robar de la esperanza. La fe y la esperanza solamente están en la palabra. Cuidado no andar buscando consejos de amistades, aún de pastores y pastoras de la iglesia, porque no todos los pastores del mundo y pastoras creen que la restauración es sí y sí. Muchos creen que si hay infidelidad, desafortunadamente, pues ya, o sea, como dije, no se puede uno lavar las manos y olvidarse. Cuidado de no recibir consejos de otras personas. Peleen con sus rodillas, díganle a Dios lo que están pensando, pero mucho cuidado de no estar hablando cosas, repetir las mentiras del enemigo en voz alta. No andar diciendo es que tal cosa, pero no, 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 o sea, yo sé que aturde la mente cuando estamos pensando en lo que vimos en el internet o lo que leímos o las palabras o imaginándonos las porquerías que pueden estar pasando cuando nuestro cónyuge está con otra persona, pero no permitan que eso los aturda, recuerden las promesas de Dios. Otra cosa, yo no le mencionaba a mi esposo cada vez que lo veía, ni por teléfono, ni nada, cuándo, oh sí, andas muy bien, tú tranquilo y yo aquí muriéndome. O sea, yo no le hablaba del tema. Yo no le hablaba del tema para nada. O sea, a menos que haya sido algo súper innecesario, una pregunta, pero yo no le andaba diciendo, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a volver? Yo no lo trataba de convencer con mis palabras, señoras y señores, sus palabras no van a convencer a esa persona, porque así como yo, a mí él, ni nadie, ni los consejos que Dios me mandó a través de otras personas terca, pero terca y terca, es que cuando ese espíritu de soberbia, de qué sé yo, de terquedad, no sé si así se dice, pero de cuando uno tiene esos espíritus oppressing your life y tiene las vendas sobre sus ojos, las palabras que mi esposo me decía no me llegaban, les estoy diciendo, no crean que, oh, porque es que lo voy a hacer ver como una total abogada, así, así, así. Y no, no, eso no va a funcionar. Así que nada más les digo, por favor, solamente que el Espíritu Santo realmente les dé en ese momento ese aliento, esa fuerza de decirlo si es necesario, pero no le mencionen tampoco que la otra persona y qué hacen y dónde. No anden pensando ni preguntando cosas que no tienen que saber, no se metan. En mi caso, gracias a Dios, mi esposo nunca puso cosas en las redes, pero de todas maneras, yo al principio de mi lucha checaba el bill del teléfono, no se lo recomiendo, es algo enfermizo, eso es poner nuestros ojos en lo que estamos viendo en el mundo, lo que el diablo quiere es que nos muramos de dolor, no lo hagan, no lo hagan. Eh, Tengan a alguien con quien orar, ¿ok? Tengan a una persona con quien tiene la misma fe de ustedes, que va a pararse con ustedes ahí en esas oraciones mientras ustedes están en la brecha. No hablen mal de sus cónyuges ya, y es más, empiezan a declarar en el Señor y a orar que haga ese hombre nuevo, a esa mujer nueva, que le quite las vendas, o sea, solo el Señor lo puede hacer, como dice, creo que es Zechariah, pero no estoy segura, donde dice, not by might, not by strength, but by my spirit, says the Es, Lord. No es sé por el si Espíritu del cuál es en Señor. español, pero Así es. correcto, porque yo decía, no es mi fuerza, no importa que me le ponga ni como me le ponga de como princesa, ni que mi palabra, ay, sí, eso, te lo puedo asegurar que cuando una persona está ciega, yo misma, que yo salí de ser pródiga, cuando uno está ciego, está ciego.
Y lo único que yo sé es que Dios, yo no sé quién oraba por mí, tal vez mi abuelita, porque es la única que sabía que me quería divorciar, nadie más, bueno, mi mamá, pero mi esposo, yo digo, Señor, tú has restaurado matrimonios de gente que yo conozco, que no saben lo que es pararse en la brecha, no saben lo que es tener relación con el Señor, y sin embargo el Señor los ha restaurado, y yo los conozco, yo digo, yo le decía, Señor, ¿cómo es posible? Si esta gente ni ayuna, ni se para en la brecha, pero ahí están, los reuniste de nuevo. Entonces yo decía, ¿cómo es posible si yo, que estoy parada en la brecha, orando la palabra del Señor, no lo va a hacer? ¿Cómo es posible? Y ahí yo me tenía que, como dice David, ¿no? Que he had to encourage himself. Él tenía que encourage himself in the Lord y como que me tenía que volver a platicar. No, no, Katy, enfócate. Si lo ha hecho por otras que ni lo están tratando de hacer, claro que lo va a hacer por ti. ¿Cuánto nomás para los hijos del Rey de Reyes? ¿Cuánto no ¿Cuánto nomás? exactamente? Sí. Entonces, o sea, es realmente, es un boxeo espiritual, señoras y señores. Es un MMA fight espiritual, va a haber sangre, llanto, scratches, pero lo único que les puedo decir realmente, realmente, Dios es grandísimo, nos ama y sean fiel a amarlo a Él, porque si ustedes son fieles a amarlo a Él, Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Amén. Y es el día de hoy y digo, no puede ser que este hombre esté en mi cama ahorita. O sea, ¿cómo es posible que este hombre esté aquí? Si yo no me lo imaginaba aquí, yo decía, bueno, señor, tal vez en el 2024. Y yo, o sea, yo decía, bueno, pues cuando sea, señor. Pero así pasó. Wow, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Y mis amados hermanos, ustedes han escuchado, concéntrense en ustedes mismos, concéntrense en sanarse Sí, ustedes mismos, concéntrense en recibir ese amor incondicional de parte del Señor para poder darlo al cónyuge. No esperen que el cónyuge llegue con un bouquet ramos, de rosas, de flores, de esto, no, como acaba de decir nuestra amada Katy, concéntrate en la palabra, concéntrate en lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? Concéntrate en ti y concéntrate en aprender a hacer esas oraciones genuinas sin dudar y espera que el Señor baje la gloria de la restauración. Pues Katy, muchas gracias por habernos acompañado en este maratón navideño. Te apreciamos muchísimo que abras tu corazón, nos invites a poder conocer todo tu proceso. Nosotros te deseamos lo mejor. Mira, cuando tu esposo esté listo, el Señor te va a decir cuándo. Ustedes, quiero que sepan que sí. tienen con nosotros 12 semanas de consejería matrimonial como su regalo navideño. Estamos aquí para apoyarles, para poder ministrarles, agarrarles la mano cuando Él esté listo. Ya sabemos que no, como dijo ella, ¿verdad? Nada que tú le digas en tus palabras lo va a convencer. Solamente es el Espíritu Santo el que hace la obra de convencer, porque Él es el que pone el querer como el hacer, tal y como dice Filipenses 2:13. Así es que, mis amados hermanos, les deseamos una feliz Navidad. Muchas gracias por vernos acompañado. Queremos animarlos a que agarren, por favor, su popcorn. Mira, ve rápido, rapidito, haz algo de comer, o sea, pero tráetelo para atrás. Aquí nos esperamos para el próximo testimonio en este maratón navideño. Dios te bendiga. Feliz Navidad, hija. Feliz Navidad. Es- Gracias, y igualmente. les deseamos una feliz Navidad a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este maratón navideño y nosotros nos vemos en el próximo testimonio. Dios me los bendiga. Adiós.